¿Qué estamos estudiando, mis hermanos? Apocalipsis. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y curioso porque es el único libro con promesa que le dice, que dicen las primeras páginas. Bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía. Y justamente lo que estamos leyendo es profecía. La profecía del Señor que nos la ha mostrado a nosotros, sus hijos, mucho antes de que pase. En el tiempo antiguo, las profecías solamente venían para gente selecta, ¿no? Sus profetas, sus sacerdotes, solamente venía ese tipo de palabra para ellos. No cualquiera podía recibir profecía. Pero hoy, que llevamos este tiempo, ya en el 8º capítulo, estamos nosotros recibiendo esa profecía. Lo que antes se peleaban por quién lo iba a recibir, nosotros somos privilegiados por tener este tipo de enseñanzas, por tener este tipo de enseñanza de parte de Dios. Así que acompáñame, estamos en el capítulo 8. Hace 8 días estábamos estudiando los 144,000 en el cielo, cómo el Señor en medio de la ira se acuerda de su misericordia. ¿Alguien se acuerda de ese verso? Habacuc 3:2. En medio de la ira, el Señor se acuerda de su misericordia. Y hemos visto cómo en medio de esta desato de los juicios de Dios, la misericordia del Señor se sigue mostrando para que las personas sigan siendo salvas. El Señor, aún en medio de estos juicios, en medio de los sellos, en medio del último sello que estamos por leer, hay tiempo para que la salvación siga todavía con las personas. Amén. Así que bueno, acompáñame al capítulo 8, versículo 1. Justamente ese va a ser nuestro verso base. Y bueno, el apóstol Juan tiene esta visión donde el Cordero de Dios, Jesucristo, abre el séptimo sello. Dice el versículo 1, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Hasta ahí vamos a leer tantito. Fíjate, desde el capítulo 5 se nos dice que en el cielo la adoración, la alabanza no para. Todo el tiempo hay cánticos de alabanza al Señor y desde la eternidad siempre ha habido. Pero solo una vez en toda la historia de este proyecto de salvación, solo por un momento, se hizo silencio. ¿Cómo te imaginas ese momento de tensión? Porque todos están acostumbrados a escuchar los cantos, a que todo el tiempo haya alabanza, a que todo el tiempo haya... Pero de un momento a otro tuvo que haber silencio, porque algo importante estaba por suceder. Dice aquí la Biblia que solamente como por media hora se hizo ese silencio. Y durante esa media hora un ángel tomó un incensario de oro y el Señor le dio incienso para añadirlo a ese incensario. ¿Se acuerdan que desde el capítulo 5, estamos viendo que el incienso son las oraciones de todos los santos? La oración que su iglesia está levantando desde este instante, desde que fue creada hasta que el Señor venga por ella, ese incienso va a estar llenándose. Las oraciones, mi hermano, que usted ha elevado al Señor, se van a juntar entre todas. Y el Señor mismo se va a unir a ese acto profético, añadiendo más incienso. No porque no sea suficiente, sino porque el Señor mismo se está uniendo a su oración por lo que está por suceder. ¿Cómo debemos de tener? Esto es un llamado para que cómo debemos de tener nuestra vida de oración, porque todas estas oraciones cuentan.
Su oración no ha sido en vano. Su oración no será en vano. Todo lo que usted esté orando para ese tiempo de gran tribulación, allí va a ser cuando sea escuchado y cuando sea llevado a cabo. Bien sabemos que no nos corresponde orar para que se evite el sufrimiento, porque está escrito. Pero sí podemos orar para que aún en este tiempo de presión, la gente pueda mirar a Jesucristo. Porque son momentos que no se le desean a nadie que se quede a ver. Y déjame comentarte que en el tiempo antiguo, el Señor había ordenado que una vez al año el sumo sacerdote tenía que tener las cenizas del toro sacrificado. Y una vez al año se sacrificaba un toro y se hacían cenizas hasta que no quedara nada. Todo tenía que hacerse hecho cenizas. Y el sumo sacerdote tomaba todas esas cenizas en un incensario, también de oro, y tenía que ser llevado al lugar santísimo. Esas cenizas eran llevadas por el sumo sacerdote, tenía que llevar sus cenizas y tenía que pasar al lugar santísimo. El templo tenía dos lugares, tenía el lugar santo, pero aparte estaba el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, donde estaba la misma presencia del Padre Celestial allí. Estaba el arca de la alianza. Y lo que separaba ese lugar era un gran velo. Era un gran velo enorme, de alto y pesado. Era sobrenatural que el mismo sacerdote pasara al otro lado, porque ni él lo podía mover por las toneladas que pesa. Llevaba el incensario y tenía que dejarlo, y tenía que esparcirlo sobre la plancha de oro del arca de la alianza. Y cuando el sumo sacerdote hacía eso, la plancha de oro y los querubines que estaban tapando el arca de la alianza brillaban. De manera sobrenatural brillaban y resplandecían, dando la señal de que ese sacrificio había sido aceptado por parte de Dios y tenían un año más de perdón. El pueblo tenía un año más de perdón. Para ellos era una señal de victoria, era una señal de júbilo, era una señal de que el Padre había escuchado sus ruegos, había escuchado sus oraciones, había escuchado sus súplicas. Y en el momento en que brillaba, significaba una gran victoria para ellos. Un año más en el cual su pecado fue perdonado, un año más en el cual su pecado fue redimido, fue cubierto. Alguien más tomó su lugar, que fue ese toro. Y el sumo sacerdote tenía que anunciar que había sido aceptado el sacrificio. Y era una gran celebración para el pueblo. Era una gran fiesta. Cada vez que sucedía, se le llamaba el día de la expiación. Y el pueblo de Israel lo hizo por años, siglos, debería decir. Pero llega el momento en el que ahora ya no se va a hacer en el templo este acto. Ahora se está haciendo en el cielo. En el cielo ya no se sacrificó un buey, porque el sacrificio ya había sido hecho. Pero ahora ese incienso, ahora esas cenizas, eran sus oraciones. Y ya no iba a ser un año más de perdón, porque la iglesia ya no celebra un año más de perdón, porque ya hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo. Pero lo que está sucediendo es que esas cenizas no fueron arrojadas sobre el arca, no fueron arrojadas sobre el propiciatorio. Ahora ese incienso fue arrojado ¿a dónde? A la tierra. ¿Qué nos está queriendo decir aquí el Señor? Antes de que suenen las trompetas, antes de que se derramen las copas de ira, el Señor está dando una señal a la gente otra vez. Les está diciendo que tienen un año más de perdón. El Señor no está castigando a nadie. El Señor no está dándole su merecido a la gente mala. Al contrario, en este versículo estamos leyendo, mi hermano, que está dando el Señor misericordia. Misericordia, porque lo que se viene son cosas terribles. Está derramando el incienso, su oración, mi hermano, está provocando que en el momento de la gran tribulación haya tiempo para salvación. Es la oración que usted está levantando ahorita.
la que va a producir que en ese tiempo haya un momento para el perdón. Hay un momento para que la gente que se quedó, para que los que van a padecer esas cosas, los que van a ser testigos de todo eso, tengan todavía acceso al perdón. Dime si o no el Señor, aún en todo esto, muestra su misericordia. No tenemos un Dios malo. No tenemos un Dios que está castigando. Todo lo contrario, sabemos que el Señor estableció que este juicio tenía que darse. Estaba escrito, pero sin embargo la gente que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en la desobediencia, pero que se quedó porque no escuchó la palabra de Dios a tiempo, porque nadie le predicó a tiempo, porque no llegaron los misioneros a tiempo, pero se quedaron. Al menos esto que está sucediendo en el cielo está dando esa oportunidad más. Esa oportunidad de que la gente, que por lo que va a ver, por lo que va a atestiguar, por lo menos se acuerde que tiene acceso al nombre de Jesús. A mí me llena un poquito de esperanza porque el mismo Señor Dios se está preocupando por cada detalle de lo que está pasando. Nada se queda incompleto. El plan de salvación sigue. Hemos leído que el plan de salvación siguió en Israel, sellando a 12,000 de cada tribu. Y después, a raíz de que hubo esos sellados, todavía una multitud se agregó a la salvación. Y todavía lo que está por suceder, que se le conoce como la gran tribulación, el Señor mismo está derramando un año más de perdón. Por si te preguntabas cuánto tiempo iba a durar todo este tema de las trompetas, deduciendo, podemos decir que en un año va a suceder todo esto. Y entonces sí, cuando sucedía cuando el ángel arroja las oraciones de los santos a la tierra, dice que hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Qué poderosa es la oración que provoca todo eso. Qué poderosa es la oración eficaz del justo que puede mucho. Qué poderosa es su oración, mi hermano, cuando a veces yo le encargo que ore para que en tiempos de tribulación la gente se acuerde del nombre de Jesús. Yo le invito a que ore por eso, porque esa es una oración eficaz. Interceda por los que van a tener que, en momentos de crisis, en momentos de tribulación, tengan acceso a la salvación. Nosotros tenemos acceso a la salvación porque alguien oró. Porque alguien más estuvo orando por nuestra alma. Y cuando llegó el momento de quizá tocar fondo, nos acordamos de que existía Jesús. No, alguien nos dijo que existe Dios. En ese momento tal vez no haya nadie quien diga que ande predicando, pero al menos se acuerden. Al menos que esa oración empiece a dar fruto. La gente entonces se va a acordar. Sí, es cierto. A mí una vez me predicaron, a mí una vez me dijeron vamos a la iglesia. Nunca acepté. Pero ahorita que está sucediendo todo esto, creo que ya llegó el tiempo de ponerme las pilas. No lo sé. Va a ser sobrenatural. Va a ser sobrenatural que toda esa gente en algún momento sí se acuerde. Pero como en todo, no todos hacen caso. No todos hacen caso siempre. Al contrario, vamos a leer muy seguido versos que dicen que aún así nunca se arrepintieron. Dice un dicho muy popular, ven el temblor y no se hincan. ¿Cuántos lo hemos escuchado? ¿Cuántos nosotros hemos visto realmente crisis y hemos visto cómo la gente sigue como si nada? Lo vimos en una pandemia. El mundo se detuvo. Pero fueron pocos y fueron contados los que se volvieron a Dios. ¿Y cuántos más siguieron actualmente con su vida tal cual como era antes de la pandemia? O hasta peor. Así que yo le hago un llamado, mi hermano, a que en sus oraciones recalque esto. Que en ese momento la gente pueda volver su corazón a Cristo Jesús. Amén. Después de que sucedió todo esto, dice el versículo 6, acompáñeme ahí.
Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Ahí vamos a detenernos tantito. Mi hermano, el Señor utiliza mucho este instrumento para varias cosas. Una trompeta es usada para ser llamado a la batalla. Una trompeta también era usada para ser llamado a la oración. Una trompeta también ha sido usada para anunciar la llegada de un rey. Pero justo esta trompeta es denominada como una trompeta o trompetas del juicio final. Y quiero platicarte cómo es que cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel que iban a conquistar la ciudad de Jericó, ¿cómo tenían que hacerlo? Vamos a recordar un poquito. Un día, durante 7 días, tenían que darle vuelta a la ciudad. No me acuerdo si era 1 o 7 vueltas al día, ¿no? 7, una vuelta. Pero el 7º día tenían que dar 7 vueltas. 7 vueltas. Y cuando terminaran, tenían que tocar las trompetas. Porque significaba una culminación de la victoria de Dios. Entonces, mientras que el mundo te va a decir que estas trompetas son las trompetas del juicio final, o son las trompetas del fin del mundo, o son las trompetas del castigo de Dios, tú velo como que son las trompetas anuncian la culminación de la victoria de nuestro Dios. Porque cuando surgió el 7º día, dieron sus 7 vueltas y tocaron la trompeta. ¿Qué sucedió? En Jericó cayeron las murallas. Y cuando cayeron las murallas, el pueblo tomó posesión de la tierra. Y no solamente eso, ellos no conquistaron Jericó. La orden no era conquista la tierra. La orden era extermina todo. Arranca de raíz la maldad. No se van a quedar con nada. Y no se le iba a perdonar la vida a nadie, ni siquiera a los animales. Pero hubo excepciones, ¿sí o no? Aún en medio de la ira a Jericó, el Señor mostró misericordia para una mujer. ¿Se acuerdan de su nombre? Era Rahab. Y hubo misericordia no solamente para ella, para su papá, para su casa, su familia. Entonces, mis hermanos, lo que estamos viendo nosotros en las trompetas, estamos viendo que son la señal de la culminación de la victoria sobre la maldad, sobre el pecado, sobre todo lo que corrompió a la humanidad cuando Adán desobedeció. Ese es el preámbulo de estas trompetas. Quizá lo habíamos entendido como el inicio de algo, ¿no? Como el inicio de algo, pero es una trompeta de culminación. Es una trompeta para decir, hasta aquí llegó. Porque el Señor es tardo para la ira y pronto para la misericordia. Imagínate cuánto no prolongó el Señor su misericordia. Si contamos desde que Jesucristo ascendió a los cielos, más de 2000 años. Actualmente vamos. Más de 2000 años que el Señor ha prolongado su misericordia contra un año en lo que es posible que dure la ira de Dios. Así que este es lo que yo te quiero compartir. Las trompetas muestran la culminación y el sello de la victoria de Dios sobre algo. Ahora déjame comentarte algo. ¿Se acuerdan que el Señor también mostró sus juicios hacia Egipto? Y lo hizo a través de 10 plagas. Y cada plaga representaba un juicio diferente sobre los falsos dioses que tenía Egipto. Y cada uno de esos juicios iban dándose uno tras otro, pero no es que uno se callaba, uno se terminaba, sino más bien eran acumulativos. O sea, las 10 plagas no era de que se acababa una y empezaba otra, no, eran acumulativos. Así que este tipo de trompetas, este tipo de juicio de Dios también van a ser así. Van a ser acumulativos. No va a ser uno tras otro. ¿Sale? Y por ende,
cuando surgieron las 10 plagas, aún en medio de esa ira, aún en medio de ese juicio, hubo tiempo para misericordia. Y hubo tiempo para misericordia porque después hubo ciudadanos de Egipto que se unieron al pueblo de Israel. Que se unieron que dejaron, se arrepintieron, dejaron sus malos caminos y se volvieron a ese pueblo. Así que ahora lo que vamos a leer viene de la misma forma. Viene de la misma forma. Aún en su vida hay tiempo para misericordia, como leímos en los versículos anteriores. Ahora sí, vamos a leer la primer trompeta. Dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Normalmente ya hemos visto cómo ha habido catástrofes naturales. ¿Quién se acuerda de los incendios del Amazonas? La Amazonia peruana, la Amazonia bolivariana y sobre todo los incendios que ha habido en Australia. Y no se diga en California y ha habido incendios en Canadá. Si nosotros miráramos un poquito a lo que hemos ya visto, siendo que el origen de todos esos incendios fue por intervención humana, ya sea calentamiento global, contaminación y destrucción del hábitat por causa de la agricultura. Realmente lo que va a suceder este día, que sea tocada la primera trompeta, pues realmente ahora este juicio tiene que ver con la creación. Así como los sellos fueron dirigidos hacia el pueblo de Israel, ahora las trompetas están viéndose de manera global, de manera y los primeros 4 trompetas van a ser tocadas y van a ser dirigidas hacia la naturaleza. Sabemos que la vegetación y la hierba es parte esencial para la subsistencia humana. Cultivos, cosechas, el grano, todo eso es la base primordial para la alimentación de la vida. No solamente la alimentación de las personas, sino también la alimentación del ganado, la alimentación de todos estos animales para crianza. Y todo esto en un 2x3 va a ser quemado. Si por causa, como les decía, si por causa de la intervención humana ha habido estos desastres que no se ha podido contener, ahora imagínate algo causado por el poder de Dios. Una vez que sea herida la parte de toda la hierba, viene el versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta. Y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitado en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Sabemos que de los mares depende la pesca. Se me olvidó leerte el versículo 9. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Cuando es bien sabido que ocurrieron 2 guerras mundiales. En la primera se le conoció como la Gran Guerra. Y se dice que desde ahí nunca se había visto tanta destrucción de barcos, ¿no? Nunca se había visto tanta destrucción de barcos desde aquel entonces. Entonces ahorita han pasado cerca de más de 130 años que no se ha visto tal magnitud de destrucción en el mar. Dice aquí que fue herido el mar y se convirtió en sangre, así como sucedió en la primera plaga con Egipto. El río se transformó en sangre y todos los peces murieron. Toda la base de la pesca ahí se quedó, ahí se acabó. Ahora imagínate en algo que está sucediendo en el mundo donde el mar ya no va a poder dar vida. De por sí, ha habido alertas donde te dicen que ya no debes consumir la carne de los peces porque ya viene contaminada con metales pesados, con mercurio, con plomo. ¿Cuántos desastres naturales en el mar ha sucedido por causa de derrames de petróleo, de derrames de combustible? Y todos esos daños son irreversibles. Todos los derrames de petróleo que ha habido te van a decir que se contuvo, pero no es cierto, ese daño sigue.
y sigue aumentando. ¿Por qué no lo pueden quitar? No hay capacidad humana que pueda decir, ¿sabes qué? Ya separamos todo ese combustible, todo ese derrame de petróleo del mar. No se puede. Ahora imagínate en aquel entonces, cuando de parte del mismo Dios, dice que hay una montaña ardiendo, imagínate, va a caer sobre las aguas y van a transformarse en sangre. No me imagino la contaminación que va a sufrir, más porque el mar o los océanos son necesarios para que la tierra mantenga una temperatura estable y la gente y la vida pueda preservarse de manera normal. Sin el enfriamiento de los océanos sobre nuestro planeta, la tierra se calentaría y empezaría a consumir la vida que existe. Los océanos son el anticongelante de nuestro planeta. Pero cuando suceda esto, todo ese ciclo se va a alterar. Todas las corrientes marítimas se van a alterar. Las corrientes marítimas son necesarias para la migración y para la guianza de la navegación de los barcos. Por eso te dice aquí, la tercera parte de esos barcos van a ser destruidos porque los sistemas de navegación van a dejar de funcionar. Las brújulas de los barcos funcionan gracias a las corrientes marinas, no gracias a los satélites. Son a las corrientes marinas. Entonces, apenas hace unos años surgió que en el estrecho del Canal de Suez, un barco obstruyó el estrecho, se volteó, y como es un canal tan pequeño, los demás barcos que traían cargamentos, mercancías, combustibles, etcétera, etcétera, se quedaron parados. Hubo tráfico, por así decirlo. Todo ese tráfico que ocurrió en cerca de una semana trajo grandes desajustes en las economías mundiales y tuvieron ahí una pequeña crisis. Imagínate, con un solo barco que estuvo estorbando el Canal de Suez. Ahora imagínate cuando la tercera parte de esos barcos deje de funcionar, se queden perdidos, se queden varados en el mar. La gente que se va a quedar ahí parada y nadie va a poder encontrarlos. ¿Cómo vas a encontrar un barco que no puedes ver en el radar? ¿Cómo vas a rescatar a esa gente? Y si le seguimos rascando, muchos de esos contenedores que hay en los barcos llevan migrantes. No llevan cosas. Entonces, es un dolor terrible pensarlo. Ahora imagínate cuando se vea, cuando sea visible, cuando sean las noticias de que mucha gente está perdida en el mar y no los pueden encontrar. Y sigamos leyendo. Dice que murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Versículo 10. Dice que el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Versículo 11. Y el nombre de las estrellas es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Ahora esta trompeta está tocando el agua dulce, que es necesario para la irrigación y para que nosotros las personas podamos tomar agua. Fíjate, cada vez que la Biblia está hablando de que una estrella está cayendo, de acuerdo con Apocalipsis 11 o 12, ahorita lo vamos a rectificar, está hablando de ángeles caídos. Porque la Biblia habla de que el gran dragón que engañó a la tercera parte de los ángeles arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas y las arrojó a la tierra. Entonces, lo más seguro, cada vez que la Biblia habla de que una estrella cae, que las estrellas caen del cielo, están hablando de ángeles caídos. O, como les llamamos comúnmente, demonios. Eso es un ángel caído. Un ángel caído es un demonio. Y el origen de la palabra demonio, en el original griego, daemon, implica inteligencia. Qué curioso que esa palabra signifique eso. Inteligencia. ¿Qué fue lo primero que vino a tratar de engañar la serpiente antigua a Eva? Vino a jugar con su inteligencia. Dijo, si comes de este árbol, serás como Dios.
Si comes del árbol, ¿y qué árbol fue? Del conocimiento. Un demonio, lo primero que va a venir a atacar, antes de poseer a la gente, antes de oprimirla con terribles cosas, va a venir a atacar la inteligencia. Porque tú eres una persona inteligente, eres una persona pensante. ¿Cómo reconoces que hay una persona que está atacada o siendo oprimida por parte de demonios? Porque sabes que su raciocinio, su inteligencia, no está funcionando como debería. Ahí te das cuenta. ¿Cómo sucedió con el endemoniado Gadareno? No tenía raciocinio alguno. Vivía entre los panteones, entre las tumbas. Se cortaba, vivía desnudo. Y lo peor, tenía 6,000 dedos adentro. Por ahí se empieza. Y fíjate lo que sucede. Dice que esta estrella que cayó tiene un nombre, que se llama ajenjo. Actualmente el ajenjo es una planta, ¿verdad? Y es muy amarga cuando se cocina, cuando se hierve en agua. Es más, es un curativo para los niños que hacen berrinches. Dale ajenjo ahí para que se le olvide. Pero esta estrella, este ángel caído, se llama ajenjo. Y su misión es contaminar los ríos, hacerlas amargas, para que la gente que beba de esas aguas muera. Fíjate cómo son las cosas. Aún en medio de los juicios y el plan de Dios, el Señor tiene autoridad sobre ángeles caídos para mandarles a hacer cosas que el Señor pide que sean. Este ajenjo viene a envenenar el agua potable. Hace unas cuantas décadas ocurrió un desastre parecido en Europa. Como decíamos, no despegues mucho de dónde ataca el chamuco, ¿ok? En una ciudad, en Pripyat, en Ucrania, había una planta, la planta más grande de procesamiento de material nuclear para la energía eléctrica. Era la planta más grande. Y justamente la gente, los directivos que estaban allí, empezaron a hacer pruebas de seguridad. Pero ¿a quién se le ocurre hacer pruebas de seguridad en lugares no controlados? Y se les ocurrió hacer una prueba de seguridad sin el asesoramiento necesario, sin las observaciones internacionales necesarias. Lo quisieron hacer en secreto y se les salió de las manos. Hubo un derrame de ese material nuclear y lo peor es que no querían decirlo. Se enteraron otros países por toda la radiación que se filtró en el subsuelo. Y no solamente en el subsuelo, también en el aire. Y esto que ocurrió en esta ciudad llamado Chernóbil, pues bueno, se cree que sí contaminó las aguas y contaminó el río. Y curiosamente, pues bueno, la palabra Chernóbil significa ajenjo. Eso significa ajenjo, Chernóbil. Pero, como les decía, ¿a dónde ataca el diablo? En la inteligencia de la gente. Ahora imagínate en personas que están a cargo para llegar a ese tipo de ataques del enemigo. Cuán necesario y cuán importante es que personas llenas del Espíritu Santo ocupen cargos así, ahorita. Porque si antes ya pasó, ahora imagínate en este momento donde ya no hay gente llena del Espíritu Santo. ¿Qué no va a suceder? Si ahorita a través de la historia estamos viendo cómo gente que ocupaba cargos importantes, esto es ahorita que te cuento de una planta nuclear, pero también ha habido casos donde personas que están a cargo del lanzamiento de armamento nuclear también han contado que han tenido ese impulso de saltarse las órdenes y de querer mandar este tipo de ataques. Ahora imagínate en ese momento donde ajenjo, donde el ángel caído ajenjo tiene esa libertad de llegar y atacar la inteligencia de las personas. ¿Por qué crees que hemos visto cada vez más que se difunden más las noticias falsas
que las reales. Porque el mismo enemigo impulsa esto. Debido a que hay gente que no conoce a Dios, que hay gente que no tiene a Dios en su vida. Y es un blanco fácil para ese tipo de ataques a su inteligencia. Toda la gente que tome de esta agua morirá. Y dime tú, ¿cada cuándo tú necesitas tomar agua? Pues diario. 2 litros al día es lo mínimo. Ahora imagínate en este momento, donde ni siquiera va a ser seguro lo que van a poder tomar, lo que van a poder consumir para sus propios cuerpos. No va a ser seguro. Se cree que cuando surgió, en la década de los 80s, 90s, surgió un gran invento que le llamaron el teflón. ¿Quién se acuerda cuando empezaron a surgir estos trastes, estos sartenes de teflón? Y eran una maravilla porque la grasa no se pegaba. Pues bueno, resulta que el teflón era utilizado como recubrimiento para el blindaje de los vehículos blindados en el ámbito militar, pero lo pasaron para uso doméstico. Pues bueno, fue un boom la época del teflón. Hicieron, las compañías como DuPont hicieron muchísimo dinero con estas ganancias que hicieron. Pero resulta que los componentes del teflón no se podían descomponer o filtrar por medio de la tierra. Y todos esos desechos que DuPont daba, pues daban a los ríos. Y toda el agua se contaminó por teflón. Para no hacerles largo esta historia, se cree que el 90% de las aguas de Estados Unidos están contaminadas con teflón. Y si nosotros vemos, para ellos es absolutamente normal abrir de la llave del agua y servirse un vasito. Nosotros no nos da tanta confianza. Pero imagínate si ellos, sabiendo esto, aún lo hacen. Ahora imagínate dónde va a quedar. ¿Dónde va a quedar esa seguridad de que al menos lo que se están tomando les va a ayudar? Es algo que los va a matar. Por ese tipo de aguas. Y apenas es la tercera trompeta. Vamos a leer el versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Fíjate bien, cómo los primeros juicios ocurrieron sobre la vegetación, sobre los aguas de los océanos y ahora sobre los ríos, ahora van sobre los cuerpos celestes que hay afuera de nuestra atmósfera. Ahora le toca al sol, ahora le toca a la luna, a las estrellas, ser heridos para que no den su luz, para que no den su resplandor. Este evento cósmico nunca se ha relatado algo similar. O algo que te dijeras, algo que pareció, como ahorita vimos, ¿no? Ejemplos pasados. Pero ¿cómo te puedo ilustrar algo así? Si es algo que la misma humanidad no ha visto. ¿Cuántos nosotros hemos visto de que el día de repente como que dejó de brillar? Solamente en eclipses, ¿no? Hemos podido ver algo así. Pero que la luna no dé su resplandor. Solamente cuando está en un cuarto menguante, que está bajando el resplandor de la luna. Ahora imagínate lo que va a suceder para que no den su luz y que la tierra esté oscura, en oscuridad. No total, porque dice que solamente es la tercera parte. 2 terceras partes va a haber luz, pero el resto no. Ahora quiero que pensemos un poquito, ¿para qué nos sirven ahorita las estrellas? Navegación, nos ayudan a contar las estaciones, nos ayudan a medir el tiempo. El sol, la luna y las estrellas nos ayudan a medir el tiempo. La luna tiene como objetivo mantener el campo magnético de la Tierra activo, por eso nuestros mares se están moviendo. Hay las olas, el oleaje, siempre va a haber oleaje, gracias al magnetismo que hay entre la Tierra y la luna. Ahora imagínate cuando esto suceda, ya no va a ser una
una navegación normal. ¿Qué va a suceder a raíz de esto? Si ha habido casos hipotéticos, si la luna dejara de girar, los mares, toda la fuerza que traen los mares se detendría en seco y las aguas empezarían a invadir la tierra seca. Habría tsunamis de proporciones nunca antes vistas. Habría tsunamis, habría inundaciones, el océano ya no reconocería porque el mismo Dios dio la orden de que la tierra se separara con el mar desde la creación. Tienen esa orden. Pero ahorita con el toque de esa trompeta ya no va a haber quien los delimite. Y ocurrirán inundaciones. ¿Cuántas? Hay un país incluso que está por debajo del nivel del mar. Y su nombre lo dice, se llama Países Bajos. Ellos están por aquí. A raíz de esta trompeta, van a desaparecer países enteros. La ciudad de Nueva York se cree que cada vez más se está hundiendo. Es el Venecia en Estados Unidos. Imagínate el resto de ciudades, el resto de islas van a dejar de existir. Debido a que la luna ya no va a funcionar como viene haciéndolo desde que fue fundado. O imagínate el sol que se oscurece. Pues pobre de la gente que seca su ropa con el sol, ¿verdad? Pero no. O sea, realmente ahorita la radiación solar es necesaria para mantener la vida en la Tierra. La Tierra tiene una temperatura exacta gracias a la inclinación de la Tierra. Esa inclinación le llaman la inclinación de la vida, porque sin esa inclinación, el calor del Sol no propiciaría la vida en nuestro planeta. Ese resplandor de luz que el Sol da todos los días, sin parar, va a dejar de hacerse de manera normal. Imagínate qué tipo de anomalías empezará a haber. Las tormentas solares afectan todos los sistemas eléctricos y todos los sistemas inalámbricos que existen en la Tierra. ¿Ha habido tormentas solares? Sí, ha habido tormentas solares, porque en ciertas ciudades se ven auroras boreales. Las auroras boreales son debido a que esa radiación de la Tierra está siendo mitigado por el campo magnético de nuestro planeta. Cuando esto suceda, no te imaginas lo que va a ocurrir en comunicaciones en red, sistemas eléctricos y por ende todo lo que funciona con energía eléctrica. Digo, el que debía su recibo de la luz pues ya la hizo, ¿no? Pero imagínate lo que va a suceder con un cataclismo así. ¿A dónde se va a comunicar la gente cuando estén sucediendo esos tsunamis? ¿A dónde se va a ver la información cuando estén sucediendo este tipo de cosas? Y no se diga las estrellas. Fíjate, esto tiene sentido porque el anticristo se le va a dar el poder de alterar los tiempos. Se le va a dar el poder de decir, enero ya no va a ser enero. Un ejemplo, ¿no? Ahora este mes se va a llamar el mes de mi nombre y vamos a empezar todos a partir de este día. Algo así. Te lo pongo así de rapidito. Pero ¿qué necesitas tú para poder establecer un sistema de tiempo nuevo? Necesitas que las estrellas y las constelaciones sean movidos. Porque aunque actualmente existen 3 calendarios. Está el calendario gregoriano, que es el que ahorita nosotros nos basamos, donde medimos los meses y las fechas. Está el calendario juliano, que todavía los ortodoxos que están por allá en el mundo eslavo lo usan. Está el calendario de los musulmanes. Ellos no miden el tiempo como nosotros, ellos no están en el 2024. Ellos empiezan a contar el tiempo a partir de la muerte de Mahoma, ¿no? Entonces hay una diferencia por ahí de 300 años. Ellos no están en el 2024, los musulmanes. Los judíos tampoco miden el tiempo de la misma forma que nosotros. Ellos lo empiezan a medir desde el llamamiento de Abraham, donde por ahí los tiempos le da por ahí del 5000 y algo. Si tú le preguntas a un judío en qué año estás, te va a decir en el 5700 y algo. Y te vas a decir, caray, yo pensé que era el 2024 para todos. Los chinos miden su calendario de diferente forma. Cuando esto suceda, perdón, me estaba brincando, pero todos tienen algo en común. Tienen a las estrellas como base,
Tienen al sol como base. El calendario gregoriano es solar, el calendario de los judíos es lunar, y todo el resto del calendario se mide a través de estrellas y constelaciones. Cuando esto suceda y toda la gente se quede confundida de decir, ¿y ahora qué? Los días ya no duran 24 horas. Los terremotos causan que la rotación de la Tierra se altere por milisegundos. Pero como van a suceder cosas de ámbito cósmico, los tiempos van a ser alterados. Y entonces los días ya no van a durar 24 horas. Las horas ya no van a durar 60 minutos. Va a ser un caos horrible en la Tierra. Y entonces sí, el anticristo tiene vía para poner orden en todos. Y de decir, sabemos que hay una problemática con los tiempos. Fíjate, no solamente el tiempo va a ser afectado gracias a esto. La medida de kilo también. La medida de los pesos también depende de cómo sucede el magnetismo en la Tierra. El kilo que te pesan aquí en México coincide con el kilo que te van a mandar de China gracias a que las medidas de peso son dadas por unos estudios de un átomo y eso depende de la vibración del magnetismo de la Tierra. Porque imagínate, si tú pidieras un kilo de grano que te van a mandar de Brasil, por ejemplo, y va a llegar a México, y tú vas a decir, no me mandaron el kilo porque aquí yo ya lo pesé y pesa menos. Y vas a creer que te robaron, y allá te van a comprobar, no, aquí está el kilo. ¿Por qué pudimos unificar esas medidas? El litro, el galón, todas esas medidas son unificadas gracias a que pudimos desarrollar instrumentos que ya no se basen en la gravedad de la Tierra, ahora se basan en el campo magnético de la Tierra. Entonces todo este caos le va a dar entrada al anticristo a poner un solo orden mundial, donde va a haber un sistema económico, va a haber un solo sistema de medición de tiempo y un solo sistema en los idiomas. Esto es el punto que necesita. Esto es lo que necesita nada más para darse todo eso. Y apenas vamos la cuarta trompeta. Las siguientes trompetas, las primeras 4, ya leímos que tienen que ver con la creación. La creación. El sol, la luna, las estrellas, la vegetación, los ríos, todo eso que va a estar sucediendo. Pero hay una pequeña pausa. Y dice Apocalipsis 8 en el versículo 13. Dice, miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay! Ese es un ay de dolor. ¡Ay de los que moran en la tierra! A causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles. Eso se le conoce como los 3 ayes. Las últimas 3 trompetas se le conocen como los 3 ayes. Hay otras versiones que traducen que no era un ángel el que dijo esto, sino lo dijo un águila. ¿Se acuerdan que hay un ser viviente que tiene forma de águila en el trono de Dios? Tiene sentido. Tiene sentido. A los 4 seres vivientes se les ha dado autoridad, porque fueron los mismos 4 seres vivientes quienes le dieron la autoridad a los jinetes en los 4 primeros sellos. ¿Se acuerdan? Entonces, tiene sentido también que esas traducciones bíblicas digan águila. Se trata de este testimonio que el Señor está dando, porque entonces sí, las siguientes trompetas ya no van a ir en contra de la creación, ahora van a ir en contra de los seres humanos, de las personas. Vamos a leerlo, y es el capítulo 9. Dice que el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que salió del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Otra vez se nos está hablando de estrellas, está hablando de un ángel caído que se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Ay, Dios. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra.
Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Se acuerdan que el Señor mismo se iba a encargar de sellar a la gente que iba a ser salva en este tiempo? Aquellos que llevan el sello de Dios en sus frentes no van a ser atormentados por la quinta trompeta. Dice, y se les fue dado que no los matasen, sino que los atormentaran 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Vamos a hacer una pausa allí. Y vamos a ver de que realmente el Señor mismo le está permitiendo a un ángel caído abrir el abismo. Se cree que se sabe más del espacio que de los océanos. O sea, dentro de las investigaciones que se han dado. Se sabe más del espacio que de los océanos. Y sabemos de que la Biblia dice que en lo profundo del océano está el abismo. Y no solamente está el abismo, también está el Hades, o lo que conocen otras personas como el infierno. Entonces, hay 2 lugares que están ahí escondidos en lo profundo de los océanos. Dice la que acabamos de leer que este ángel va a tener autoridad para abrir ese pozo. Fíjate, ese pozo que está en lo más, porque no se sabe dónde está, que no se sabe cuál es la entrada. Se cree que lo más profundo del océano está a 10,000 metros, que es la fosa de las Marianas, que está en el Pacífico. Pero eso es lo que sabemos. Pero lo que no sabemos empezará a ser revelado ahorita. Lo que no conocemos, lo que no se sabía, lo que nadie veía venir, por así decirlo. Y de ese abismo salieron más demonios. El abismo, mis hermanos, es considerado una prisión hecha por el mismo Dios, ya que, esto lo vamos a ver más adelante, pero después de la rebelión que hubo en el cielo, que encabezó Lucifer, el Señor mismo se encargó de encerrar ángeles exclusivamente para este tiempo. No los dejó andar libres como cualquier chamuco que anda ahí libre, sino que Él los reservó para el tiempo de la gran tribulación. Y tienen su propio objetivo, que es atormentar a la gente. Dice que estos demonios que salieron del humo del abismo son como langostas, y se les dio el poder a que no dañasen la tierra, sino a la gente, que no tuviera el sello de Dios en sus frentes. El mismo enemigo va a sellar a su gente también. Les va a poner marcas. Así como Dios marca a las que son de su propiedad, el mismo anticristo, el mismo Satanás, también va a poner marcas a sus seguidores. ¿Cómo reconoces a un seguidor de la Santa Muerte, por ejemplo? Lleva marcas visibles para que todo el mundo sepa y vea. ¿Cómo reconoces a un seguidor del diablo, por ejemplo? Obviamente va a llevar marcas, porque los mismos seguidores lo buscan. O sea, ¿cómo reconoces a un hijo de Dios? Quizá no son visibles las marcas, ¿verdad? Pero esas marcas solamente las ve Dios y las ve Satanás. Satanás también ve la marca de Dios en ti. Porque dice la Biblia en Romanos de que el mismo Espíritu te ha sellado. El mismo Espíritu te ha sellado a ti. Y a todos los que recibieron a Jesucristo como su Salvador, tienen el sello del Espíritu Santo, que es las arras. Las arras es una joya que dejas en prenda, porque sabes que es algo que vas a recuperar. ¿Alguien ha empeñado algo? Esas son arras. Te van a pedir una garantía, te van a pedir que firmes algo, porque saben que puedes ir y recuperarlo. El mismo Espíritu Santo te ha sellado. Y ten la confianza de que ese sello no solamente lo ve Dios, también lo ven los demonios.
También ven los demonios ese sello que Dios ha puesto sobre ti, en el cual no van a poder tocarte. Van a venir como cualquier perrito empieza a ladrarte. Te van a querer intimidar. Te van a querer dar mentiras. Porque eso es el diablo. Eso es lo que significa diablo. Engañador. El diablo son mentiras. Y cada vez que viene a decirte algo que va en contra de la palabra de Dios, tú tienes la autoridad de sacarlo de allí. ¿Quién de ustedes le pide por favor al perro que le viene ladrando toda la cuadra que se vaya? No, en autoridad lo corres. Porque tienes que seguir tu camino. Y lo mismo sucede. Va a venir este tipo de opresión ahorita. Ha habido, nadie se ha excluido de este tipo de opresión demoníaca. Por mucho que tengamos ese sello de parte de Dios, pero solamente ten esta confianza, mi hermano. Un demonio no va a poseer a un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque su espíritu es habitado por el Espíritu Santo. Por eso no hay lógica. Cuando una persona está sufriendo una posesión, inmediatamente lo que se tiene que buscar es que esa persona acepte a Jesús, para que el Espíritu Santo venga a morar en él. Y después se tiene que imponer manos para que sea lleno del Espíritu Santo, y entonces todas esas posesiones demoníacas salgan. Porque es bíblico. Cuando el endemoniado gadareno se enfrentó con Jesús, los mismos demonios le rogaron a Jesús: llévanos allá a los cerdos que estaban ahí. Los mismos demonios le rogaban a Jesús que no lo atormentaran antes de tiempo. Porque también para ellos va a haber su juicio. Todavía no lo leemos, pero también está reservado un día de juicio para todos esos demonios, para todos esos ángeles caídos que se rebelaron en contra de Dios. Pero en este tiempo, mis hermanos, gracias a Dios, que su iglesia no le toca ver esto. Pero los que van a estar allí, el que no esté sellado, va a ser atormentado. ¿Por cuánto tiempo? 5 meses. 5 meses. De enero a mayo. 5 meses enteros donde va a haber un tormento a tal grado de que la misma gente que es atormentada va a buscar suicidarse, va a buscar quitarse la vida. Pero no lo va a lograr. ¿Tú por qué crees que no lo va a lograr? Porque a Dios le gusta verlo sufrir. No, que no se muera, para que siga sufrir, que vea lo que se siente desobedecerme. No. Al contrario, todos estos intentos de quitarse la vida van a fallar, porque el Señor los quiere vivos para que se acuerden que hay un nombre, para que se arrepienta. Por eso, ¿cuántas veces nos hicimos las preguntas: ¿por qué la gente que hace daño vive más tiempo que la gente que no? Viven más años los que están ahí haciendo sufrir a la gente. Y tienen salud, y tienen dinero, y tienen trabajo. Porque el Señor en su ira prolonga su misericordia para que esa gente tenga vida, tenga salud para escuchar del Evangelio. Pero cuando llegue el tiempo de ya no hay marcha atrás. El mismo rico, en la enseñanza de Jesucristo, de rico y el Lázaro, el rico quería una segunda oportunidad. Y le quería decir al padre Abraham que tan solo le diera una gota de agua. Porque donde él estaba, en el infierno. Y no solamente eso, sino que les dijo a los que estaban, a los ángeles, les dijo: vayan y díganles a mis hijos, díganles a mis familiares que esto es real, que el infierno es real. Así como el cielo es real, también el infierno es real. Pero el mismo Dios le dijo: si no le hacen caso a los que predican con su Biblia, si no le hacen caso a los profetas, mucho menos le van a hacer caso a un ángel que llegue y les predique. Porque ¿a dónde ataca el enemigo? En la inteligencia, en el entendimiento. ¿Por qué a la gente le parece locura cada vez que hablamos de la Biblia? Porque hay opresión demoníaca que les impide entender este tipo de escrituras. Por eso es bien importante que si vamos a evangelizar, pues empecemos por otro libro, ¿verdad?
menos este. Dejémoslo para cuando ya haya un poquito más de tiempo. Pero aún así, la esperanza que Dios muestra en momentos como este es muchísimo mayor. Muchísimo mayor. Van a ser 5 meses donde el veneno no va a funcionar. 5 meses donde la gente que busque quitarse la vida de la forma que se quiera imaginar, no van a funcionar. No van a funcionar. Porque necesitan todavía ese tiempo para acordarse y clamar. Como dice ese verso, y todo el que clame al Señor será salvo. Fíjate cómo son los términos allí. El que clame al Señor será salvo. Y sigue hasta la fecha, ¿no? Tenemos que clamar el nombre del Señor Jesús sobre nuestras vidas. Tenemos que confesarlo como nuestro Salvador. Tenemos que reconocerlo de que murió y resucitó al tercer día y que resucitó de entre los muertos. Y reconocerlo como dueño de nuestras vidas y como nuestro Salvador y que Él limpió nuestros pecados. Fíjate. Tan solo eso nos libra de algo como lo que acabamos de leer. Como lo que acabamos de leer. Para finalizar esta primera parte, yo quiero dejarte con esta enseñanza. Aunque sientas que la opresión del enemigo es fuerte, debes saber que la palabra de Dios es mucho mayor. Van a llegar los demonios y te van a decir, ¿tú quién eres? Si yo te conozco, yo sé en qué fallas. Hiciste esto, esto y esto. Te van a sacar todo eso los demonios. Pero tú tienes que saber que no es en tus fuerzas. Y tienes que tener en cuenta ese verso que dice, mayor es el que está en mí. Mayor es el que está en ti. Mayor es el que está en ti que el que está allá afuera, tratando de venir a destruir nuestro entendimiento, atacar nuestra inteligencia. Pero usted, mi hermano, tiene esa autoridad ahorita. Ahorita es cuando tenemos que usarla. Ahorita es cuando tenemos que aprovechar esa autoridad que Dios ya nos la entregó. Porque en ese tiempo, en el tiempo de la gran tribulación, ¿quién se va a acordar que existe autoridad así? Ya no. Por eso hay que usarla ahorita, mi hermano. Por eso hay que usar esa autoridad ahorita. Porque así como llegan este tipo de tormentos, como lo acabamos de leer, ha habido tormentos a cristianos, a hijos de Dios de esta forma. Y no ha sido a tal grado de que alguien quiera anhelar morir, porque realmente ahorita no se ha visto un tormento así. No se ha visto. La única manera en la cual se ha visto casos donde ángeles caídos toman posesión de las personas sin su permiso. Actualmente un demonio no puede llegar y puede poseer una persona nada más porque sí. Después de la resurrección de Jesucristo, esas cosas cambiaron. Es más, ni Satanás puede ir delante de Dios a acusarte como lo hacía con Job, porque después de la resurrección de Jesús cambiaron muchas cosas. Ya no es posible eso, porque ahora el Señor Jesús tiene esa autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, donde está el abismo, donde está el infierno, donde está el Hades. El Señor Jesús tiene esa autoridad y esa misma autoridad se la dio a su iglesia. Por eso no ha habido un permiso para que se haga de esa forma, de que llegue un demonio y a quien se le antoje. No. La misma persona tiene que dar permiso, tiene que dar entrada a ese tipo de espíritus en su vida y después en sus cuerpos. Aunque no sea cristiana. Si tú le preguntas a una persona que está batallando por esas situaciones y nunca ha conocido a Dios, nunca ha ido a la iglesia, pero le empiezas a preguntar, ¿cómo ha sido su vida? ¿En qué se ha metido? Y ya te empiezan a decir, no, pues fui partícipe de un culto satánico, fui parte del ocultismo, de estas cosas. Con razón. Porque tienen que dar permiso. El infierno, el reino de Satanás también está organizado. También tiene su organización. El apóstol Pablo lo describe de que hay principados, potestades,
huestes celestiales de maldad que moran en las regiones celestes, o sea, en el espacio. Allá, donde están las estrellas, también hay chamucos. Hubo un astronauta chino que dijo que le tocaron la puerta cuando estaba allá arriba, porque también hay huestes de maldad allá arriba. También el infierno está bien organizado, también tiene sus generales, sus chalanes, lo que quieras. Pero por medio de la autoridad que tenemos en Jesucristo, en el nombre de Jesús, bajo tus pies, mira, voltea a ver tus pies. Tienes debajo a el mero mero, Satanás, hasta el último de los chalancitos. Están bajo tus pies. Voltea a ver a tus pies y ve que nunca pasa de allí. Ahorita. Pero va a llegar el tiempo en el que, como en los días de Noé, los demonios poseían a las personas sin su permiso. Por eso dice la Biblia, como en los días de Noé, porque ¿qué sucedía en los días de Noé? Los mismos ángeles caídos tenían relaciones sexuales con las personas, con las mujeres, y dieron lugar a una raza de humanos que se le llamaron los Nefilim, gigantes de 4 o 5 metros. Por eso el Señor dijo, ¿sabes qué? Vamos a tener que limpiar y vamos a tener que reiniciar, porque esto no lo va a poder controlar la gente. Por eso esos días se les llama también, el tiempo de la gran tribulación se les llama como los días de Noé, porque los ángeles caídos no va a haber quien frene, no va a haber quien los frene. La iglesia no está en la tierra, los salvos llenos del Espíritu Santo ya no están allí, ya están en el cielo. ¿Dónde va a estar usted? En el tiempo de la gran tribulación. En las bodas del Cordero. Y abajo en la tierra no va a haber quien le ponga freno a los ángeles caídos. Amén. Vamos a ponernos de pie y si sientes que la opresión del enemigo ha aumentado cuando te acercas a Dios o cada vez que quieres acercarte a Dios, debes de darte cuenta de que es una señal de que estás haciendo las cosas bien. Porque eres una amenaza para el enemigo. Ustedes, cada vez que se acerca a Dios, cada vez que se acerca en oración, en alabanza, en lectura de la Biblia, usted representa una amenaza para el reino de las tinieblas. Preocúpese cuando el enemigo ya no lo ataque. Preocúpese cuando el enemigo ya no se acerque a su vida, porque significa que entonces dejó de ser una amenaza. Dejó de representar una amenaza para el diablo. Ahí sí tenemos que preocupar. Así que tenga esto en su corazón. El sello que Dios ya puso sobre su espíritu, también lo ve el enemigo. Y sabe que no lo puede tocar. ¿Va a llegar con sus mentiras? Sí. Va a llegar con sus mentiras de que somos incapaces, de que no somos lo suficientemente buenos, pero todo lo va a centrar en ti. No eres esto, no eres lo otro, no eres aquello, no eres. Pero gracias a Dios que no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Se trata de Él. Por eso todo lo que vengan a venirme a decir los demonios, pues ¿qué? El Señor Jesús ya pagó. Cada vez que el chamuco venga a recordarte tu pasado, tú recuérdale su futuro. ¿Dónde va a ir a acabar? Porque también vamos a estudiar el juicio que hay para ellos, el juicio que hay para Satanás. Y nosotros somos vencedores por medio de aquel que nos amó, quien fue Jesucristo. Así que acompáñame en esta oración y vamos a decirle: Señor Dios, gracias por este tiempo que nos permites estudiar, Señor. Te bendecimos, Dios, bendecimos tu nombre porque sabemos de que en ti hay libertad, en ti hay salvación, en ti tenemos esta plenitud de vida, Padre. Gracias porque nos salvaste por medio del sacrificio en la cruz de Jesucristo. Nos limpió de toda maldad, nos limpió de todo pecado, Señor. Gracias. Gracias te damos porque tu misericordia es tan grande que nos vas a librar de esta situación que está por venir. Y te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque sabemos que a donde vamos es contigo, es en tu presencia, es a donde tú estás. Es a donde no se va a necesitar más sol,
donde no se vas a necesitar más aguas, porque con tu sola presencia tendremos todas nuestras necesidades suplidas. Por eso te agradecemos mucho, mi Dios. Y te bendecimos. Y bendecimos a tus hijos que están aquí, que tomaron la valentía y la decisión de venir a escuchar este mensaje, Señor. Que tu presencia inunde sus vidas, sus corazones, sus casas. Oramos estas oraciones para que realmente tú confirmes tu palabra en su corazón y no sea robado. No sea robada esta palabra. Oramos para que cada uno de mis hermanos tenga esta palabra dando fruto en su espíritu al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Te bendecimos y te agradecemos mucho. Y te agradecemos por la salvación que nos has entregado, porque es por gracias. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.